esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Si pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Bien, tenemos un trozo que también nos da mucho que pensar, y sobre todo podría incluso asustarnos un poco, pero tenemos que contextualizarlo, tenemos que ver de qué se trata. En realidad, desde lo que hace 8 días meditamos a la luz del Evangelio, ¿no? Esa reingeniería del yo, habíamos dicho, ¿no? Ese yo altanero, ese yo prepotente, ese yo que quiere subirse sobre los demás, ese yo que a veces se considera mejor que otros, ese yo que obviamente nos inclina a la debilidad de hacernos más grandes que los demás, aparentemente, tiene que ser cambiado, ¿no? Para convertirse en un yo que se pone a la altura de los demás y que al mismo tiempo también ve a los demás desde su propia condición. El amor al prójimo como a sí mismo parte del conocimiento de sí mismo, decíamos, y por lo tanto mi dignidad es la dignidad de cualquier persona, y por lo tanto yo no estoy por encima de nadie, pero tampoco estoy por debajo de nadie. Es decir, en el justo lugar donde yo aprendo a considerar a los demás como mi hermano y mi hermana. Pues este yo que se hace una reingeniería de sí mismo a la luz de la fe, a la luz de lo que cree, es precisamente el paso de esa renuncia a la que habla Jesús. ¿Qué habrá visto Jesús de sus discípulos en ese momento, no? Dice San Lucas que Jesús iba rodeado de una gran muchedumbre. Quiere decir que había entusiasmo, aplauso, atención, admiración, y claro, dirigida a Jesús, obviamente, pero también los discípulos no dejaban de percibir eso para ellos mismos, ¿eh? Eran los mejores amigos del hombre más famoso de Israel, y eran los seguidores cercanos del hombre más famoso de Israel, y por lo tanto, también la tentación de la vanidad, de la arrogancia, estaba al pie de la puerta de los discípulos del Señor. Por eso les habla, ¿eh? Y a ellos se dirige, dice a sus discípulos. Está la gran muchedumbre, pero le habla a sus seguidores. Y a ellos les pide ese cambiar, esa renuncia a esas consideraciones particulares que tienen de sí mismos. Y ahí precisamente lo que va a entender esto que hoy escuchamos de Jesús. ¿Qué es lo más precioso que tenemos, ¿no? Ese yo, ¿no? Ese yo que tiene que redescubrirse, tiene que reinventarse a la luz de los valores del reino de los cielos. Pero ¿cómo se va a reinventar a la luz del valor del reino de los cielos? Renunciando a algo que le es muy precioso, su propia voluntad. Miren, aquí estamos delante de ese ser como Jesús. Jesús siempre dijo que no vino a hacer la voluntad propia, sino la voluntad de su Padre. Por lo tanto, consideremos esto: verdadero hombre, dueño de su libertad, dueño de su voluntad, dueño de sus decisiones, y por lo tanto también dueño de considerar algo distinto a lo que el Padre le ha pedido.
Pero él renuncia a esa voluntad, ¿no?, para adherirse a la voluntad de su Padre y vivir de acuerdo y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de su Padre. De tal manera que entonces prácticamente eso es lo que nos está pidiendo en el trozo del Evangelio: rehacernos de acuerdo al criterio de Dios, a la voluntad expresada del Padre por medio de Jesús, que orienta la vida del hombre hacia su construcción verdadera. Cuidado con esto de voluntad de Dios, porque a veces nosotros abaratamos la voluntad de Dios ante cualquier cosa que nos pasa, ante cualquier cosa que nos pasa. Y entonces no hemos entendido que en realidad la voluntad de Dios está ligada al querer de Dios sobre la vida del hombre. Y el querer de Dios sobre la vida del hombre siempre tendrá que ser algo extraordinariamente bueno. Por eso es que la primera lectura nos ayuda para que comprendamos de quién nos fiamos. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que renunciar a mi propia voluntad para adherirme a la voluntad divina? Por la sabiduría infinita de Dios, por la perfecta sabiduría de Dios, como dice la primera lectura que hoy escuchamos. Dice: solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Dios no impone su voluntad al hombre, y tampoco la exige, de tal manera que nosotros podamos considerar que Dios lo que quiere es títeres en sus manos, ¿no? Marionetas manejadas a su antojo. No. Si nosotros nos fiamos de la infinita sabiduría de Dios, y más aún esa infinita sabiduría de Dios donada por amor al hombre por medio de Jesús, entonces sabremos que de verdad nos conviene muchas veces renunciar a las propias consideraciones para acogernos a las consideraciones de Dios, es decir, acomodarnos a esa voluntad. Jesús se pone delante de nosotros desde esa perspectiva. Yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. ¿Cómo manifiesta Dios su voluntad? Precisamente por medio de Jesús. De tal manera que hoy les dice a sus discípulos: por mí. ¿Pero por qué por ti, Señor? Porque Jesús está plenamente seguro de que está haciendo la voluntad del Padre. Y porque está haciendo la voluntad del Padre, refleja, Él transparenta las intenciones del Padre para el hombre desde Él. Él está entonces transmitiéndonos el querer de Dios. Y si el querer de Dios tiene que terminar en una meta de plenitud de vida, de verdadera libertad, de verdadera satisfacción, entonces ahí es donde nosotros, por medio de la verdad en el Evangelio, reorientamos nuestros pasos para vivir la experiencia de Jesús y ser capaces de seguir a Jesús. Tome su cruz y me siga. Ya hemos visto que cruz está íntimamente ligado a la voluntad de Dios en la vida de Jesús, y por lo tanto también la identifica con nosotros. Cruz no es el sufrimiento aguantado, cruz es el descubrimiento de lo que Dios quiere de nosotros todos los días, y que a veces nos va a contradecir y nos va a exigir que seamos capaces de acogerlo a Él, dejando a un lado tal vez mi forma de pensar. Pero esto porque nos conviene, vuelvo a repetir, está ligado a su infinita sabiduría, y desde ahí entonces, por el amor que nos tiene y por el amor con el cual dona esa sabiduría al hombre, es que entonces sabemos que estamos en buenas manos cuando nos acogemos a esa voluntad divina. ¿Y cómo se expresa la voluntad? Por medio de Jesús. Él es el anuncio de la verdad, y la verdad es esa voluntad divina. ¿Hacia dónde dirijo mi camino vital? ¿Hacia dónde dirijo el camino de la vida? ¿Cuál es la meta que espero de ella? Por eso es que Jesús pone una figura bastante fuerte aquí, cuando habla de padre y madre, esposo, esposa, hijos, hijas, bienes, etc. Es decir, en realidad el término posponer quiere decir que nosotros reencontramos el sentido de las cosas y de nuestras relaciones desde, precisamente, transformarnos a partir de la voluntad divina. Eso evidencia la llamada particular que cada uno de nosotros tiene a su propia vocación, a la propia realización de su vida. Por ejemplo, Dios ha llamado a una pareja, varón y mujer, al matrimonio. Ellos lo entienden, lo contestan que sí, porque se aman, y entonces van y se casan, Sacramento del matrimonio. Bueno, pero sucede que ella o él les gusta estar más en la iglesia que en su casa. Ahí viene precisamente la forma equivocada de entender
esto que dice Jesús, preferirlo a él, a su esposo o a su esposa. ¿Cómo voy a preferirlo a él en un lugar donde estoy equivocado? Pero estoy en la iglesia, cuidado. ¿Qué te pidió primero? Ser esposo y esposa. Bueno, regresa a tu casa. Ahí está tu lugar. Ahí está tu lugar. Después la iglesia. Porque hasta el mismo ámbito de la iglesia puede ser contrario a la voluntad de Dios en mi vida. Porque si mi vocación era vocación al matrimonio, ahí es donde Dios me ha llamado a realizarme. Y ahí es donde yo correspondo a esa voluntad divina, porque he reconocido ahí la realización y la felicidad de mi vida. Por lo tanto, tu lugar no es estar aquí todo el día, es estar en tu hogar, construirlo, animarlo, ser precisamente aquel que ha entendido cuál es precisamente su vocación. Y por eso mismo es un discernimiento de todos los días, ir comprendiendo todo esto, irlo comprendiendo. Entonces nunca iremos a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de que yo tengo que saber poner las cosas en su orden. Tengo que tener también un discernimiento que va de lo más importante a lo menos importante, de acuerdo a la vocación a la que he sido llamado. Y desde ahí entonces vivir. Claro que habrá espacio para un grupo, habrá espacio para un movimiento, habrá espacio para un momento también de participación parroquial, de colaboración parroquial. Claro que vas a tener tu espacio, pero satisface primero aquello que es propio de tu vocación. Es como que si yo pues les pongo una grabadora acá y me voy a jugar fútbol todo el día. Claro que me gusta el fútbol y que es una cosa buena, pero no es mi lugar. No es mi lugar. Mi lugar es este. Aquí es donde Dios me ha llamado para que yo realice mi vocación. Y por eso mismo lo que Jesús nos está diciendo es: están decididos, están dispuestos a vivir la voluntad de mi Padre. Eso es lo que nos está diciendo con este lenguaje, ¿no? Así como yo no vine a hacer lo que quiero, sino lo que tú quieres, Señor, lo que tú quieres, Padre. Lo dice en Getsemaní, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es decir, una renuncia del yo que se pone delante de valores que son mejores porque vienen de Dios y me los está donando. Por eso mismo es que también en este camino de Galilea a Jerusalén, que nos narra San Lucas, y que en Lucas es precisamente el camino de la escuela de Jesús, antes de llegar a Jerusalén nos narran que dos de los discípulos de Jesús, los hijos de los Zebedeos, Santiago y Juan, que estaban entusiasmados con la figura del Mesías, con la figura del estadista, del caudillo, del guerrero, creyendo que llegando a Jerusalén, pues ya era el momento de participar de un poder particular, el de Cristo sentado en su trono, corren a acercarse y le piden que ellos dos se sienten uno a su izquierda y a su derecha. Es decir, piden una cuota de poder, piden un ministerio, como diríamos en nuestro estilo republicano de gobierno, ¿no? Y Jesús les dice, cuidado, pero los pone delante de la voluntad de Dios. ¿Ustedes están dispuestos a beber el cáliz que yo voy a beber? Claro que sí. Podemos, dicen ellos, ¿no? Claro que lo van a beber. Ahí está la voluntad de mi Padre, ¿no? Pero eso de sentarse a mi izquierda, a mi derecha, no. Eso no es lo que mi Padre quiere de ustedes. A eso déjenlo a Él decidirlo, Pero la voluntad de mi Padre, en el seguimiento a mi persona, está ligado también a participar de mi misma suerte, de mi mismo camino, pero también de mi misma meta. Y por eso se los evidencia. Claro que lo van a beber. Ahí, piensen en eso, céntrense en eso. Ahí está la llamada de Dios para ustedes. No estar buscando puestos, privilegios, posiciones, prestigio, a costa mía. Por eso los habrá visto, ¿no? Y por eso les habló aparte. Dejen de entusiasmarse, dejen de estar adquiriendo fama, dejen de estar adquiriendo posición, prestigio, a costa de la muchedumbre que me sigue. Si no son capaces de renunciar a todo esto, no me sigan, punto. Descubran la voluntad de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Y se lo dice a los Zebedeos, ¿no? ¿Podrán beber el cáliz que voy a beber? Claro que podemos, pues claro que lo van a beber. Al final de cuentas, la experiencia de vida de los Zebedeos habla precisamente de que sí, llegaron al final viviendo la experiencia de Jesús, su Maestro. Por eso tenemos una segunda lectura que nos va a ayudar muchísimo a una comprensión de la intención
de la liturgia de la palabra de hoy, la carta de San Pablo a Filemón. Es la más pequeña, casi la leímos completa hoy, y al mismo tiempo es muy privada, es muy íntima. ¿Cómo llegó al canon de la Sagrada Escritura? Pues no lo sabemos, o tal vez es lógico pensarlo. Filemón la debió haber guardado, Filemón la debió haber guardado. ¿Quién era Filemón? Filemón debió haber sido una persona muy importante en la sociedad romana de su tiempo, patricio tal vez, y como parte de sus privilegios, de acuerdo a la ley romana, podía ser propietario de esclavos. No es lo mismo ser jefe o patrón, donde sus trabajadores se reciben un salario, a ser dueño de una persona, ¿no? Ni esclavo. Onésimo era esclavo de Filemón. Bueno, pero tal vez Onésimo, en el servicio de la casa a Filemón, habrá visto que Pablo llegaba, que Pablo platicaba con Filemón, y que Filemón le tenía un gran aprecio a Pablo, tanto que Pablo ha bautizado a Filemón y a su casa, y Filemón y su casa son cristianos. Bueno, pues a Pablo lo meten preso, porque apela al César, y entonces lo meten preso, y Onésimo escapa de la casa de Filemón, y sabiendo bien a dónde refugiarse, corre con San Pablo. Bueno, pero la ley romana era muy clara, y los derechos que adquiría el ciudadano romano de esa categoría de Filemón eran claros también. Un esclavo que escapaba de la casa de su dueño corría dos suertes distintas. Una, podría ser vendido él y toda su familia a otro dueño, o la otra, podía ser ajusticiado. Filemón podía haberlo condenado a muerte y matarlo. Esas eran las dos posibilidades que tenía Onésimo. Por eso, un esclavo que ha escapado va, se refugia con San Pablo lo acoge, lo instruye en la fe cristiana, lo bautiza y le da una prueba de fuego. Le hace una carta a Filemón y le dice a Onésimo: regresa donde Filemón. Metámonos en los caites de Filemón, de Onésimo. El miedo que ha tenido de regresar a su casa, pensando en lo que pudo haber pasado con su amo Filemón. Sin embargo, la carta de Pablo pretende poner a Filemón delante de esa renuncia de la que hablamos hoy. Renuncia a tus derechos sobre Onésimo, renuncia a tu posición sobre Onésimo, renuncia a todo aquello que hace parte de tu prestigio de patricio romano, de gente de la alta sociedad romana. Y ahora no te mando un esclavo, te mando un hermano, fuerte. O sea, yo, dueño de este, ahora resulta que soy su hermano. ¿Por qué? Porque Pablo se lo dice: yo te generé a la vida, como también generé a la vida a Onésimo. Y alégrate, te mando un hermano, recíbelo como hermano. O sea, la exigencia de Pablo es la exigencia del Evangelio en nosotros. Es decir, ser capaces de un discernimiento tal que, descubriendo los valores del reino de los cielos, podamos sopesarlos de acuerdo también a nuestra forma de pensar, a nuestra lógica, a los valores que también vamos adquiriendo desde lo social, desde nuestra vida de todos los días, y veamos qué es más precioso. Y veamos también qué es aquello que coincide más con mi condición de cristiano. Y hacemos nuestra opción, dejando atrás todo aquello. Esa es la razón del trozo del Evangelio que hemos escuchado. Y por eso, acogidos a la infinita sabiduría de Dios, donada con amor al hombre, donde descubrimos lo que Jesús llama la voluntad de mi Padre, y donde tenemos que tener claro, voluntad de Dios no es cualquier capricho humano, cualquier fatalidad humana que nos pase, ¿no? Fijémonos bien cómo atravesamos la calle, ¿no? Discernamos antes de actuar, antes de meternos en líos, porque lo demás serán consecuencias lógicas de nuestros actos. La voluntad de Dios se expresa orientándonos desde la luz de la verdad, donada por Jesús, a realizar nuestra vida, y muchas veces en lo contradictorio de una realidad como la que vivimos. Pocas veces leo en las homilías, pero a mí me pareció muy importante leerles este trozo. Es una homilía de 1522, o sea, tiene ya sus buenos añitos, más de 400 años. Y dice así, es un trocito. Esta carta, hablando de la carta de San Pablo a Filemón,
Esta carta presenta de manera magistral un hermoso ejemplo de amor cristiano. Todo lo que Pablo pide a Filemón lo pide sin prepotencia, ni lo exige casi como si tuviera derecho. Sin embargo, recuerda los propios derechos para llevar a Filemón a renunciar a los suyos. Precisamente como Cristo ha hecho por nosotros respecto de Dios Padre, así Pablo hace respecto de Filemón en favor de Onésimo. También Cristo renunció a sus derechos y con el amor y la humildad convenció al Padre de deponer su ira y a renunciar a su derecho para acogernos en la gracia y en el amor. Cristo nos presenta a todos ante el Padre y se interesa muchísimo por nosotros. Y nosotros somos todos sus onésimos. ¿Quién hizo esta homilía? Martín Lutero, en 1522. Hermoso, ¿no? Cristo nos presenta como onésimos ante el Padre. Él mismo ha renunciado a sus propios derechos. Es decir, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y como San Pablo, dice Lutero, le pide a Dios que también renuncie a los suyos en cuanto al castigo divino, mentalidad obviamente teológica de aquel tiempo, para que nos acoja en el amor y nos haga hijos. El camino de la redención, la función de la redención. Y por eso mismo entonces dice, Cristo nos presenta a todos como sus onésimos, como los onésimos del Padre, ¿no? Yo siento que esto ilumina muchísimo nuestra intención de saber de qué trata la reflexión, o sea, el resultado, la reflexión que podríamos tener de la proclamación de la palabra. Por eso, cuidado con asustarnos. La renuncia que exige Jesús es precisamente un discernimiento delante de nuestra decisión de ser cristianos, y por eso nos pide calma para decidirnos serlo, y por eso hoy, es algo que ya hemos hablado, pone a este hombre que tiene que saber calcular si termina o no termina una construcción que se propone. ¿Quién de ustedes, si desea construir una torre, no se pone primero a calcular si tiene todo lo posible para terminarla? No sea que no la termine, se quede a mitad de camino y todos los demás lo señalen y digan, este empezó y no terminó, este empezó y no terminó. Ser cristianos merece nuestra atención, nuestra reflexión. Ser cristianos merece precisamente caminar despacio, tener capacidad de discernimiento para ir dando pasos adelante, para ir completando nuestra torre. No se trata de un inmediatismo religioso, como algunos creen que con solo levantar la mano y aceptar a Jesús como su Salvador, ya todo está realizado, sino se trata de un discernimiento diario que va llevándonos a la comprensión del valor infinito de nuestro ser cristianos, de ser hijos de Dios, y por lo tanto redescubrir día a día que nuestro Padre nos ama y que en su infinito amor nos transmite su intención sobre nosotros por medio de Jesús, para que desde ahí orientemos nuestra vida a construirla plenamente. Y por eso pues hoy el orden en que ha sido puesta las lecturas nos ayuda muchísimo. Partir de que nos acogemos a la sabiduría divina para entender que vale la pena renunciar a aquello que se opone, que no coincide o que contradice nuestra intención cristiana. Vamos a confirmar nuestra fe.